Shalom, estimados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos agradecidos del Señor Jesucristo. Sabemos que nuestro hermano Juan Carrasco, fiel guerrero, partió a la gloria, pero aún así estamos agradecidos del Señor porque Él tuvo misericordia con nuestro hermano. Amén. Pareciera extraño cómo algunas personas en el mundo lloran a sus seres queridos, etcétera, etcétera, pero en nosotros evidentemente hay un lamento, pero a la vez hay un gozo porque sabemos que el Señor Jesucristo le tiene en su mano a nuestro hermano. Amén. Y sabemos también que en uno de estos tiempos habrá una resurrección. Y en esa resurrección nos volveremos a encontrar con nuestros seres amados. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor Jesucristo, para escuchar de tu palabra. Estamos aquí, Señor Jesucristo, para despojarnos a nosotros mismos y que usted, Señor, viva en nosotros. Por favor, Padre Santo, límpienos, Señor, purifíquenos, Padre. Hay cosas negativas en nuestro ser, hay cosas impuras en nuestra carne. Por favor, Padre Santo, que su misericordia se haga presente. Ayúdenos, Señor mío, a llegar a perfección. Ayúdenos, Señor, a vencer al enemigo que nos acecha. Ayúdenos, Señor, a resistir al enemigo, Padre, para que él huya. Oh, Padre Santo, pareciera ser que es una contienda desigual, porque tenemos a millones de demonios en nuestra contra y además nuestra carne hace un sabotaje contra nosotros mismos. Pero teniéndote a usted, Padre Santo, teniéndole a usted como nuestro aliado, Señor, no tenemos nada que temer. Sabemos que si nosotros nos caemos, Señor, usted ya nos levantará, Padre. Gracias, Señor, por eso. Le ruego, Señor Jesucristo, que saque de nosotros toda maldad, toda inmundicia, todo lo que impida seguir tu palabra, Señor Jesucristo. Lo pedimos humildemente. Le imploramos, Señor, que su señal, que su sello del Espíritu Santo esté en nosotros, esté en nuestros corazones. Todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Esta va a ser la última predicación de la letra Tav. Amén, la última predicación de las letras. Y ha sido una gran jornada. Todos estos sermones que han sido del Salmo 119. Amén. Han sido muchos sermones, muchas predicaciones donde hemos visto mucha revelación. Ha brotado revelación y cosas tremendas, cosas que no nos imaginaríamos que veríamos. Amén. Bueno, para iniciar el servicio, la predicación, vamos a comenzar en Efesios capítulo 1. Versículo 3 al 14. Vamos a retomar este versículo que ya lo habíamos leído en cultos pasados. Dice así, en el nombre de Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Bueno, recuerdan que por predestinación el Señor Jesucristo nos pone una señal desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Recuerden que en primera instancia estaba el Padre, estaba Dios, amén, y de Dios fue engendrada la sabiduría, que es el Logos, que es la palabra, que son estas 22 letras hebreas. ¿Qué hizo después Dios? Estaba Dios, que es el gran Melquisedec, el que no tiene inicio de día ni fin de día, es el que no tiene padre y madre. Amén, el que no tiene genealogía. Dios, el gran Melquisedec, ve este alfabeto hebreo, ve este alefato hebreo, ve al Cordero, y Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo. Entonces hubo un principio de separación y unión. Amén. Estuvo el principio del relámpago y el trueno.
Recuerden que el séptimo ángel dijo que hay personas que dicen tener truenos, pero sin relámpago. Amén. Dicen tener los truenos, pero no tienen relámpago. ¿Qué es eso? Es decir, que tienen palabra, pero sin el poder vivificador. Amén. Entonces, ¿qué es eso? El relámpago que hace, el relámpago separa las nubes, las separa. Ese poder, esa dinámica, ese rayo, ese relámpago separa las nubes. Ese es el principio de separación. Pero luego viene el principio de unión. Los vientos vuelven a juntar las nubes y se combinan los vientos y se produce un trueno. Se produce un trueno. O sea, cuando hay un relámpago, luego definitivamente habrá un trueno. Siempre se aclara el cielo y luego se escucha el trueno. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces estaba Melquisedec. Melquisedec, el cual es el sumo sacerdote. Él es un sacerdote. Y si ahora engendró al Cordero, pues es sumar 2 más 2. Si tenemos al sacerdote y tenemos al Cordero, pues tiene que venir el principio de separación y unión. El principio del Aleph a la Tab. ¿Qué se dice del Hijo del Hombre? ¿Qué se dice de Jesucristo? ¿Qué se dice del Cordero? El Cordero en Apocalipsis dice que Él es el Alfa y el Omega. Eso es en griego, el Alfa y el Omega. Lo cual traducido al hebreo sería yo soy el Aleph y la Tab. Recuerden que Aleph es buey, Tab es cruz. La Tab es cruz. La Tab es sello. El sello de la cruz. Amén. La Tab, su simbolismo, el hebreo pictográfico, o sea, el hebreo dibujado. La letra Tab es una cruz. Amén. ¿Qué quiere decir el alfabeto hebreo? Que el Aleph, que el buey, que estaba en el inicio, pues todo su recorrido irá hacia una Tab. Amén. Hacia una Tab, hacia una cruz. Amén. Ese iba a ser el sello. O sea, estaba predestinado que el Cordero tenía que ser sacrificado. Por eso el profeta dice que el Cordero fue inmolado en la mente de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En ese gran y glorioso plan de redención. Entonces, como estaba Melquisedec, el cual engendró a la sabiduría, el alfabeto hebreo, estas 22 letras del Salmo 119, entonces al tener el alfabeto, para entonces Dios crear, entonces separa cada letra, empieza a separar las letras y luego las empieza a unir. La separación es el relámpago, la unión son los truenos. Amén. ¿Por qué? Porque el relámpago es la dinámica, el relámpago es el Espíritu Santo. ¿Y qué es el trueno? Es la palabra. Y Dios creó por la palabra todas las cosas. Pero ¿cómo se produjo la palabra? Primero tenía que venir la dinámica primero. El Espíritu Santo. El Señor Jesús dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. O sea, a toda la palabra. ¿Quién lo hace? El relámpago. El relámpago. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos al Padre, el gran Melquisedec, el sumo sacerdote, el cual sacrifica al Cordero, o sea, ahí es donde está el profeta. Simbólicamente el profeta dice que el Cordero murió en los pensamientos de Dios. La Biblia dice que el Cordero fue inmolado en el principio del mundo. Todas estas son cosas espirituales. Amén. Son cosas espirituales porque no podemos decir que el Verbo eterno de Dios, que Jesucristo, o sea, por así decirlo, fue inexistente ya en la eternidad. O sea, si usted busca en nuestro diccionario, en el español, muerte, lo que significa muerte, pues es fin de la vida, o sea, inexistencia, o sea, deja de existir. Pero en nuestra Biblia, y el profeta lo tradujo bastante bien, en nuestra Biblia, muerte no es inexistencia, sino que muerte es separación. Muerte es separación. Dios le dijo a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque si comen de él, pues entonces morirás. Y varios critican la Biblia porque Eva comió del árbol y no es que ella se haya desplomado inmediatamente ahí.
No fue eso. Pero ¿qué sucedió? Hubo una separación espiritual. Cuando ella comió ya hubo una separación espiritual. Entonces eso es lo que es muerte. Muerte es separación. Entonces, ¿cuál es el tipo? ¿Cuál es la tipología de la separación que se dio con respecto al Cordero? Estando el alfabeto hebreo, Dios empezó a separar las letras del alfabeto. ¿Para qué? Ese es el relámpago que separa. ¿Para qué? Para luego tomarlas y unirlas para formar otras palabras. Que eso era creación, eso es creación. Entonces, tras el cordero ser inmolado, de ahí se tomó la sustancia, de ahí se tomó la materia prima para crear todas las cosas. Entonces, cuando el cordero fue inmolado, de esa sustancia, entonces, ¿qué hace? Ahora el Espíritu Santo toma las riendas. El Espíritu Santo, el cual procede de Dios. El Espíritu Santo, lo cual el profeta dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. O sea, es el Espíritu del Verbo, el Espíritu de Jesucristo. Por ende, podemos concluir que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿para qué? El Espíritu Santo, dice el profeta, que es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor del mensaje. Por ende, el Espíritu Santo sería el autor de transcribir, el escriba, de transcribir nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero. Amén. Cuyos nombres el profeta dice que están escritas con tinta, una tinta cualquiera. No, esa tinta es sangre. Esa tinta es sangre. ¿Y la sangre qué es? El profeta dijo que la sangre es la señal. La sangre de Jesucristo es la señal. Ese es el Espíritu Santo. Entonces nuestros nombres fueron escritos por medio del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y esos nombres son... es imposible desarraigarlos porque el Espíritu Santo con esa señal fue escrita en el libro de la vida del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, por predestinación, nosotros ya hemos sido escritos, amén, en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, nuestra salvación, nuestra redención, es imposible perderla. Amén. Es imposible perder nuestra eternidad. Y es verdad, nosotros cometemos pecados, cometemos inmundicia, pecados que son, por así decirlo, sin ser premeditados. O sea, sin ser planificados, son instantáneos, son innatos, son por causa de nuestra propia naturaleza. Y también hacemos pecados que son planificados, que son craneados, que nosotros mismos lo planificamos. Y ambos son pecados, no hay pecado ni pequeño ni grande. Amén. El mismo pecado de, no sé... una mujer acostarse con un hombre acostarse con una mujer, cometer fornicación es el mismo pecado que ver a un hombre o una mujer en la calle y codiciarlo, es el mismo pecado. Amén. Entonces, hay hermanos que dicen, ya, ese varón cometió, por así decirlo, ese pastor cometió adulterio, tiene que salirse. Ya, correcto. Pero si somos rigurosos, todo aquel que ha mirado a una mujer debe salir del púlpito. Todo aquel que ha codiciado a una mujer tiene que salir del púlpito. Porque aunque haya sido un pecado en lo oculto, es el mismo pecado. Eso lo dijo Jesús. O sea, y el pecado, por así decirlo, el pecado de adulterio que cometió Eva en el Edén, es el mismo pecado de mentira que podemos decirle a nuestro jefe o a algún compañero de trabajo, a un pariente, etcétera, etcétera. Es el mismo nivel de pecado. Amén. No hay pecado ni pequeño ni grande, no hay pecado, no. Todo está mal, todo está mal. No podemos justificarnos a nosotros mismos y decir, bueno, yo mentí, pero este es un asesino en serie, mató a 20 personas, lo que hizo él está más malo que yo. O sea, si es pecado lo que nosotros hicimos, es pecado. Es pecado y es injustificable. Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. ¿Pero quién nos justifica? El Señor Jesucristo.
el Señor Jesucristo. Él es el que justifica, Él es nuestro abogado. Nosotros no podemos ser abogados de nosotros mismos. No podemos ser abogados de nosotros mismos, ni tampoco podemos ser jueces de los demás. Es ridículo. Es ridículo estar apuntando la vida de otro si nosotros mismos no tenemos derecho a juzgar. Amén. Nosotros no tenemos derecho. En muchas ocasiones se ha dado la situación de que alguien está comentando un mal y esta persona dice, oye, sí, qué terrible, yo no actuaría de esa forma. Pero otra persona dice, ¿y qué te metes tú? Tú no tienes derecho a opinar, mira tu vida. Mira tu vida por esto, por esto, por esto. Y otra persona le tiene que recordar que su vida no es de lo más ejemplar para opinar de la vida de los demás. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros no tenemos derecho de opinar de nadie. No tenemos derecho. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. O sea, no podemos apuntar con el dedo porque, Tomás era un incrédulo. Vamos a apuntarlo. Muchos de nosotros hemos caído en incredulidad. Muchos de nosotros hemos caído en incredulidad. Oye, Tomás, qué terrible, un incrédulo. Oye, María Magdalena, una prostituta, qué terrible. ¿Cómo es posible que Jesucristo la haya perdonado, que ella esté en eternidad? No podemos apuntar con el dedo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, el único que tiene potestad sobre nosotros para purificarnos, limpiarnos, etcétera, es el Señor Jesucristo. Porque Él ya nos ha puesto un sello desde antes de la fundación del mundo, el cual cuando nosotros vinimos a esta tierra, cuando nosotros llegamos a esta tierra, no sabíamos que teníamos el sello. Ese sello que fue puesto antes de la fundación del mundo, ese sello estaba oculto en nosotros, era un misterio. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, ahí brotó lo que ya estaba dictaminado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Ezequiel capítulo 20, desde el versículo 33 al 38. Dice así: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Esto a qué les recuerda? Les recuerda a la escogencia de las ovejas. Amén. La escogencia de las ovejas. Recuerden que en un sermón anterior leímos Juan capítulo 21 desde el versículo 15 al 19, en donde se mostraba diferentes clases de ovejas. Primero, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y dijo, sí, Señor. Y dijo, apacienta mis corderos. Amén. Luego el Señor Jesús, nuevamente el mismo cuadro, Jesús dice lo mismo, pero ahora dice, pastorea mis ovejas. Y en una tercera ocasión, en un tercer jalón, luego dice, apacienta mis ovejas. ¿Vimos la diferencia? Un cordero es una oveja inmadura. Un cordero es una oveja inmadura. Amén. Entonces ellos tienen que ser apacentados, tienen que ser cuidados. Ellos aún no conocen bien cómo comportarse, entonces hay que apacentarlos, hay que cuidarlos. Pero luego dice, pastorea mis ovejas, o sea, ese cordero creció, llegó a ser oveja, pero aún así está teniendo actos inmaduros. Pues entonces, ¿qué ocurre? Ahí el pastor tiene que dar con la vara. Ahí el pastor tiene que dar con la vara, ¿por qué? Porque esa oveja supuestamente debió haber tenido madurez, ya debió haber sido yo un maestro.
pero ya debiendo ser maestro, se comporta como un niño y necesita de leche y no es posible comer carne. Entonces ahí necesita el pastor, pastorea, o sea, se firme. Amén, se firme. Gloria a Dios. Pero finalmente ahora después dice, apacienta mis ovejas. Entonces esas son las ovejas que alcanzaron una madurez espiritual, las cuales tienen un buen comportamiento, están viviendo la palabra. Entonces, ¿qué se le entrega a ellas? Se les entrega alimento sólido, apacentando, dando de comer de buena forma a esta oveja, la cual no necesita ser zarandeada, no necesita ser cuestionada, no necesita ser regañada. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué ocurrió? Que vimos nosotros también que el Levítico 27, versículo 32, dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces el diezmo de las vacas, de las ovejas, diezmo, o sea, la oveja número 10, la vaca número 10 que pasa bajo la vara, esa entonces sería para Jehová. Amén. Y en Ezequiel 20, versículo 37, aquí dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Amén. Entonces esa es la vinculación, ser un diezmo viviente para Jesucristo. Un diezmo viviente para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dar un diezmo tangible, sí, muy bien. Lo felicito. Pero ¿qué tal ser el diezmo? ¿Qué tal uno mismo ser el diezmo? ¿Estoy renegando de los diezmos naturales? ¿De los diezmos de dinero o algo por el estilo? No. Pablo dice, ofrenda según lo que hay en su corazón. Eso dice Pablo. Amén. Pablo eso dice, ofrenda lo que hay en su corazón. O sea, incluso el otro día, mi padre comentaba un testimonio de mi tío Juan, el cual partió, nuestro hermano Juan Carrasco. Y ahí él comentaba que estaba viendo algunos materiales para la iglesia o algo por el estilo, que estaba en necesidad. Y mi padre estaba ahí pensativo y viene mi tío y le dice, ¿en qué estás pensando? Y mi padre dijo, no, estoy viendo cómo hacerlo, necesito estos materiales, etcétera, etcétera. Entonces mi tío dijo, espérame, tengo algo que hacer, vengo de inmediato. Y viene y dice, toma, estos 300,000 pesos son para la obra del Señor. Ahora, ¿qué hubiese pasado si él hubiese dicho, voy a esperar a dar mi diezmo? Pero mi diezmo es mucho menor que estos 300,000 pesos que voy a dar. No puedo darlo entonces porque no va acorde a lo que es el diezmo. No, pues. Así no trabaja la Biblia. La Biblia trabaja de lo que procede del corazón. Pablo dice, lo que está en tu corazón, dalo. Lo que está en tu corazón, dalo. Y eso fue un diezmo. Ese fue un diezmo, el cual no fue esos diezmos protocolarios que en otras iglesias dicen cada semana del diezmo, cada mes del diezmo, cada tanto del diezmo, no sé, algo mecánico, algo de que muchos dicen, ay, qué lástima, tengo que dar el diezmo, uy, estoy aburrido de hacer esto. ¿Sabían que ese diezmo de el que en verdad uno no quiere dar, ni siquiera es contabilizado? Esa persona está perdiendo plata nada más. Está perdiendo plata. Amén, no, porque esto es de lo que va en su corazón. Si esa persona da dinero de mala gana, en verdad no dio el diezmo. Dio dinero a un hombre solamente, pero no se lo dio Dios. Amén. Pero ¿qué ahora? ¿Qué ocurre si nosotros ahora sobrepasamos la esfera tangible de dar así tangiblemente y nosotros nos convertimos en el diezmo? De eso se trata esto. De eso se trata ser escogido por la letra Tav, a quienes son sellados. Aquí en Ezequiel 20 dice, os haré pasar bajo la vara. Os haré pasar bajo la vara. ¿Qué está diciendo aquí Ezequiel? Aquella persona que ve esto sin entendimiento dice, los haré pasar bajo la vara. No entiendo. Perdón. Resulta ser que esto se conecta a Levítico 27, versículo 32.
en donde dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Eso está pidiendo, eso está haciendo. Van a pasar muchos bajo la vara y muchos no serán escogidos. ¿Qué dice la Biblia? Muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos que pasan bajo la vara. Muchos pocos son los diezmos para Dios. Muchos pocos son los diezmos para Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, somos sellados por el Señor Jesucristo. El sello o la marca, amén, se refiere a algo consumado. Por ejemplo, cuando un artista termina su pintura o su monumento, él deja impresa su firma, amén, para todo aquel que contempla aquella imagen, monumento, etc. Todos vean quién lo hizo. Ah, lo hizo este señor. ¿Cuántas pinturas tenemos hoy en día allá en grandes museos, en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera? Y ese cuadro dice, ¿quién hizo ese cuadro? Ah, Leonardo da Vinci. ¿Quién hizo ese otro cuadro? Ah, Picasso. ¿Quién hizo esto? Miguel Ángel. O sea, sabemos quiénes son los autores porque ellos dejan impresa su firma. Que nadie sea un usurpador de tal obra maestra. Y el Señor Jesucristo así lo hace con nosotros. Nosotros somos sellados con el Espíritu Santo para que no venga el usurpador, para que no venga ese fulano, ese demonio, ese diablo, para que no venga a usurpar la obra maestra de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, Apocalipsis es un libro con un sello. El mismo Apocalipsis es un libro sellado. ¿Por qué? ¿Cuántos capítulos tiene Apocalipsis? 22. Tiene 22. ¿Cuál es la consumación del alfabeto hebreo? De la Aleph a la Tab. Salmo 119. ¿Cuántas letras tenemos? 22. 22 letras. Dios consumó, le puso su firma, número 22, a 22 letras. Amén. Ese es el sello. Esa es la Tab. La Tab es la letra número 22. Aleluya. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 2. Vamos a leer. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 12. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Se dan cuenta? Un paréntesis aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso Pablo dice que la fe, que la gracia no es por obras. La gracia no es por obras. O sea, usted puede decir, yo desde ahora voy a vivir una vida santificada, o voy a hacer esto, voy a ser perfecto por mi cuenta, por mis propias fuerzas. Aunque usted quiera, no lo va a lograr. Aunque usted quiera, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si usted lo lograra, pues entonces usted diría, no necesito de la misericordia de Dios. No necesito de su gracia. Por lo tanto, yo como he trabajado, como yo ahora soy perfecto, ahora Dios está en deuda conmigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dios está en deuda conmigo. Amén. Pero aquí dice Pablo, pero el que no obra, amén, no es que no pide, no dice a Dios, paga. No. Acá dice Pablo, versículo 5, más al que no obra, si no cree
en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces nuestra fe activa la gracia. En nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra fe de que Él nos limpie de todo pecado, que activa la gracia, somos justificados. Eso es lo que cuenta para nosotros como justicia, como justificación. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjense, ser bienaventurado sin tener obras. Bienaventurado sin ser merecedor. Eso es lo que es la gracia. La gracia es un poder inmerecido para el que cree. Amén. Gloria a Dios. Es algo para los inmerecedores. Es algo para los despreciados, para los no dignos. Amén. Y nosotros estamos en ese saco. Nosotros somos los no dignos. Nosotros somos los inmerecedores. Aleluya. Si usted contara, por así decirlo, 5 minutos de su vida, 5 minutos de mi vida, usted, déjeme decirle, su marido, su mujer, etcétera, ya estaría divorciado, ya estaríamos lejos de la gracia de Dios, ya familias estarían quebrantadas. O sea, 5 minutos de sus pensamientos, usted estaría peleado con toda su familia. 5 minutos de sus pensamientos, usted ya estaría despedido y no lo aceptarían en ningún trabajo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces con sus propios pensamientos usted no ha querido ser un asesino en serie y matar a todo aquel que esté al lado suyo? En su trabajo, en cualquier lado. Hay personas, hay hermanos y hermanas que es solo un pensamiento, pero hay algunos que incluso han matado a sus padres. Han matado a sus padres. Diciendo, hoy, ¿cuándo van a desaparecer estos viejitos? ¿Ya cuándo van a estar sufriendo? Ya de que descansen y me dejan la herencia. Eso es matar. Eso es un pensamiento asesino. Aleluya. Amén. ¿Cuántos se han peleado herencia? ¿Cuándo ahí se terminan los vínculos familiares por temas de herencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son obras del pecado. Son obras del pecado. ¿Por qué? Porque están afanados, ansiosos por algo que se va a desvanecer y familias enteras se han perdido. O sea, imagínense, algunos lo comentan como algo hasta gracioso, pero yo lo considero de lo más depravado que hay. O sea, una mujer, por cobrar una herencia, por cobrar un dinero, llevó a su pariente muerto al banco. Llevó a su pariente muerto al banco y lo llevó en silla de ruedas y la gente dijo, oiga, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Y la señora hacía como que sí, dice que sí, y le movía la mano. O sea, parece como película graciosa, película cómica. Pero es de lo más depravado lo que ocurre ahí. La persona estaba muerta, o sea, no había ni un respeto para esa persona que ya había partido. Fíjense lo que hace una persona, lo que puede hacer una persona por dinero. Lo que puede hacer una persona por obtener bienes, etcétera, etcétera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, retomando el versículo 7 ahora dice, el versículo 6 para ver todo el contexto dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí Pablo está diciendo
que Abraham no estaba bajo la ley de Moisés. Abraham estaba en una esfera por encima de la ley de Moisés. Estaba en una etapa de gracia. Estaba en una esfera de gracia. Amén. ¿Y qué ocurrió? Abraham sin merecerlo. Abraham sin ser merecedor. Abraham sirviendo a otros dioses. Abraham incluso, alguno diría, bueno, Abraham fue ya justo cuando salió ahí de Ur de los Caldeos y ahora escuchó la voz de Dios, ese es tipo del mensaje. Entonces ahora Abraham ya es tipo de que vive el mensaje. Abraham, el padre de la fe, el padre de justicia, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurrió? Abraham mintió cuando fue a Egipto. Y estamos hablando de un Abraham que estaba ya en una esfera del mensaje. Abraham le mintió a Faraón. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir muchas cosas. Pablo, cuando reprendió a Pedro, ¿fue eso antes de recibir Pedro el Espíritu Santo en el aposento alto? No. ¿Fue después? ¿Fue después? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí Dios nos quiere enseñar algo. Algo que nos puede quizás salvar la vida. ¿Por qué? Porque puede haber un hermano y una hermana que esté años en el mensaje, viviendo esta palabra, etcétera, etcétera. Pongamos este ejemplo. En su juventud, años que nos emborrachaba, un ejemplo. Pasan 20 años y está en esta palabra. Incluso puede ser un predicador, o incluso puede ser una buena ama de casa, o puede ser un hermano, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Luego llega, no sé, algún pariente, algo por el estilo, le ofrece una copa, y esa copa se transformó en 2, y después se transformó en 3, y se emborrachó. Se emborrachó. Y esa persona después, al día siguiente, después que está emborrachada, y esta embriaguez, usted la puede cambiar por cualquier pecado, o sea, por mentira, por robo, adulterio, cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo puede cambiar este pecado que estoy nombrado de embriaguez, lo puede cambiar por cualquier pecado. Y esta persona decía tener el Espíritu Santo. Decía tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bueno, son 20 años de estar ferviente en la fe. Son 20 años de estar en el mensaje. Son 20 años de estar viviendo la palabra. Pero ¿qué ocurre? Llegó este momento y cayó, falló. Y esta persona tenía el Espíritu Santo, a pesar de haber fallado, pareciera ser contradictorio, pero teniendo como evidencia a los propios apóstoles, sí que podemos pecar, sí que podemos fallar, aún teniendo el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo siendo lleno del Espíritu Santo, Pablo dijo: lo que quiero hacer no quiero, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo ahí entrega la clave. Pablo dijo, pero cuando ocurre esto, cuando sucede esto, entonces en verdad no soy yo quien hace estas cosas. Ahí Pablo está haciendo una separación del hombre espiritual del hombre carnal. Está haciendo una separación de lo que hay en su interior a lo que está en la carne. A lo que está en la carne. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un Pablo, el mismo Pablo que estuvo en la escena apedrando a Esteban. No estamos hablando de un Pablo el cual no tuvo el encuentro con el pilar de fuego. Esa carta fue escrita mucho tiempo después. No podemos dar la conclusión y decir, no, es que Pablo ahí no tenía el Espíritu Santo aún. No, muchas de esas cartas fueron escritas en prisión. Muchas de esas cartas fueron escritas a vísperas de su muerte. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo? O sea, cuando Pablo también estaba en aquellos concilios en Jerusalén, etcétera, etcétera, y Pablo discutía, Pablo se airaba y peleaba, y estaba Felipe y se enojaban, etcétera, etcétera, y Pedro diciendo, ya, tranquilos hermanos. ¿Eso no es pecado? Sí, sí. Eso, enojarse, airarse, incluso por hacer comentarios de la palabra del Señor, no está correcto. Pedro
el cual fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo. En Pentecostés pasó harto tiempo, mucho tiempo, porque estamos hablando en los tiempos de donde ya estaba Pablo y Pedro, se juntaron, pudieron haber hecho un gran dúo evangelístico, pero Pablo se dio cuenta de que Pedro como que a algunos le decía, no, están bien, otros están mal, de la circuncisión, no, circuncídense nomás, etcétera, etcétera, como que estaba siendo un poco cambiante. Pablo quizás olió algo de hipocresía o algo por el estilo, y Pablo dice que lo reprendió frente de todos. O sea, fue algo tenso. También debió haber sido una discusión algo bastante, porque Pablo no dijo, oye Pedro, ven acá, quiero hablar contigo. No. O sea, Pablo exaltado, gritó quizás incluso enfrente de todos y le dijo que el actuar de Pedro estaba mal. O sea, Pedro falló. Pero también quizás el actuar de Pablo quizás no fue el más diplomático que digamos. O sea, después de esa discusión no se volvieron a ver nunca más. ¿Qué quiero dar a entender con esto? ¿Qué quiero dar a entender? Que un hermano o una hermana, amén, un hermano o una hermana, di el ejemplo de la embriaguez, puede ser el ejemplo del chisme o cualquier cosa. Pasa bastante tiempo y este hermano o hermana falla, peca, teniendo el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre este pecado, inmediatamente el hermano y la hermana dice, no tengo el Espíritu Santo. O sea que he vivido todos estos años un engaño. Yo pensando que era novia, yo pensando que era esposa, yo pensando que estaba listo para el arrebatamiento, me doy cuenta de que he vivido toda mi vida engañado, toda la vida aquí en el mensaje engañado. Por lo visto no me voy. Por lo visto no ha servido de nada todos estos años. ¿Qué es eso? El diablo aprovechándose de tu caída, poniéndote incredulidad. Siendo que el sello del Espíritu Santo nunca te ha abandonado. El sello del Espíritu Santo nunca te ha abandonado. Amén. ¿Por qué? Porque ya fuiste sellado. Amén. Esa situación, cuando alguien peca y es algo que, por así decirlo, es imposible a la carne dejarlo, se resiste en un momento, abandonas, escapa por un momento y luego huye, y donde huye está ese pecado nuevamente y falla, se cae esa persona. ¿Qué sucede? Eso es la carne. Esta carne es nuestro peor enemigo. Déjeme decirle que esta carne, mi carne, su carne, esa carne le encanta mentir para zafarse de algún problema. Amén. Si lo pilla el policía, ¿dónde están los documentos? No, es que no lo sé. Y trata de inventar cualquier cosa. Cualquier cosa trata de inventar y está Dios mirando, está el diablo mirando, está el policía mirando y trata uno de zafarse ese dinero que uno tiene que pagar de multa. Y hasta a veces nos ponemos los mejores actores para salir de una situación. ¿Qué es eso? Mentir. ¿Qué es eso? Mentir. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Va a venir un bono del gobierno, pero hay que tener ciertos requisitos, hay que tener ciertas cosas. Entonces, ya yo voy a poner en internet, que me falta el techo. Y que ahora se me adjudicaron varios familiares a vivir conmigo. ¿Para qué? Para que mi situación social baje lo más posible y pueda adquirir ese bono. ¿Qué es eso? Mentiras. Patrañas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir algo tangible y también efímero, que se va a escapar pronto. Pero ¿qué ocurre? Este hermano y esta hermana que mintió en esa situación va todos los domingos a la iglesia, se conecta cuando hay que conectarse, escucha alabanza, escucha predicaciones, pero cuando viene este momento,
se le olvida que eso es pecado. Se le olvida. Se le olvida que eso es pecado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es la carne. Es la carne. Enojarse con un pariente, enojarse con cualquiera, enojarse, airarse, eso está mal. Supuestamente nosotros debíamos ser, con un temple superior hasta un monje budista. No puede ser que los monjes budistas sean más pacíficos que nosotros del mensaje. No puede ser. No puede ser que a los monjes budistas ellos practiquen en darle golpes, chachazo, para acá, para acá, para acá. Y ellos, o sea, los amarrean, le pegan en la calva, y le pegan, y ellos, Y a un hermano del mensaje va caminando en la calle y alguien le bota el libro, la mochila, etc. Oye, ¿qué te pasa? Hermano del mensaje. Entonces ahí vendría el monje budista diciendo, ¿Buda tenía razón? No, no tiene razón Buda. No tiene razón Buda. ¿Pero qué ocurre? Porque ellos están logrando una paz que al creyente del mensaje no le está llegando, por así decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que lo que pasa es que al diablo no le interesa luchar con ese monje budista. Al diablo no le interesa luchar con ese calvo budista. No, no le interesa. Los millones y millones de demonios están destinados a molestar a la esposa del Cordero, a la novia de Jesucristo. ¿Por qué creen? ¿Por qué usted cree que quizá ve a un vecino por ahí, ve a un compañero de trabajo por allá, cómo ellos están creciendo económicamente, pero a veces nosotros, pero ¿qué pasa? Ya vivimos de la gracia de Dios, pero que me gustaría igual un golpe de suerte, algo como tienen ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Es porque el enemigo no lucha con ellos. No lucha con ellos. Las batallas son para nosotros. No son para los demás. Las batallas son para nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Para terminar, bueno, volvamos al versículo 10 de Romanos 4. Dice, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, dice aquí. Aquí está, letra Tav. ¿Cómo recibió la circuncisión? Como señal. Aleluya. Y recibió la circuncisión como señal. Y luego aquí nuevamente la letra Tav. Como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, aquí Pablo está queriendo decir, su fe no depende si usted es circuncidado o no circuncidado. La circuncisión vino como resultado de la fe que tenía Abraham desde antes. Aleluya. Entonces, dice aquí, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí Pablo está diciendo, fíjese, ¿de dónde procedemos? Pablo está diciendo para que Abraham también fuese padre de los no circuncidados. Gloria al nombre del Señor. Padre de todos los creyentes, de todos los creyentes no circuncidados, porque Abraham mostró una fe, una tremenda fe antes de ser circuncidado. Y esa es la misma fe que está viniendo a nosotros ahora. A fin de que también, dice Pablo, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que nosotros pertenecemos a esta dispensación.
Amén. A la dispensación del Abraham no circuncidado. Abraham, una fe que Abraham lo podía tornar a un éxodo. Abraham, sal de tu parentela, sal de aquella ciudad, vete al desierto. Pero ¿cómo me voy a alimentar? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con mis criados? ¿Qué voy a hacer con mi ganado? ¿Irme al desierto? Aquí está todo fácil. Ahora una voz me dice que deje todo. La fe de Abraham lo llevó a un éxodo, a salir de ahí, salir de ella, pueblo mío. ¿Qué ocurrió? El principio de separación y unión. ¿Qué ocurrió? Vino el relámpago. ¡Pah! El relámpago separó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y ese relámpago, después tenía que venir un trueno. Ese relámpago generó la separación. Pero el trueno que trajo la unión, el trueno que venía ahí en las ondas iban a rebotar las ondas. ¿Qué ocurre? Vino el trueno. Y en ese trueno, cuando vino el trueno, ahí vino Elohim y le dijo, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ese es el trueno. Principio ahora de unión. Los truenos es unión. ¿Qué es la unión? La unión entre Abraham y Sara. Amén. La unión que se da a Abraham es un tipo del profeta. Un tipo del profeta, un tipo del mensaje, el mensaje de Jesucristo. El mensaje tiene que ser unido a la esposa y la esposa dará a luz al hijo de la promesa, Jesucristo en nosotros. Amén. Eso es 7 truenos en nosotros. Vivir la palabra, Jesucristo viviendo en nosotros. Aleluya. Entonces, la circuncisión es la señal. Y la circuncisión es tipo de recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Es la señal, es la letra Tav. ¿Amén? Ojo con esto, porque tener la señal, tener el sello, eso es notorio. Eso es notorio. ¿Qué quiere decir? El sello te hace diferente. Tener el sello nos hace tener un destino diferente a aquellos que no tienen el sello. Porque, ojo, tú tienes pecados, yo tengo pecados. Los de afuera también tienen pecados, pero ellos están haciendo algo que, bueno, ellos viven su vida, etcétera, etcétera, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la diferencia con ellos? Es que nosotros estamos anclados a una fe de que Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y es verdad que no somos lo que deberíamos ser, pero cuando Él regrese, seremos semejantes a Él. Eso dice la Escritura. Amén. No somos lo que deberíamos ser. Eso dice Juan. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras imperfecciones, nuestros pecados, nuestras malas tendencias. Amén. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué nos hace diferente? Es que nosotros tenemos una fe anclada a Jesucristo. Nosotros no somos los, por así decirlo, los superhombres o las hermanas, las supermujeres que dicen, no, yo venzo al pecado o yo venzo al enemigo. No, tiene que ser Jesucristo venciendo a través de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la señal en el dintel de la puerta fue algo notorio, algo que diferenciaba al pueblo de Israel con los egipcios. Era diferente, era algo notorio. Amén. Porque el ángel que traía la muerte a los primogénitos no dañó al israelita solamente por el simple hecho de ser israelita. No, si un israelita no ponía la sangre, el ángel lo iba a matar. ¿Pero qué ocurrió? ¿Por qué el ángel no dañó al israelita? Porque él tenía la tab, él tenía la señal de sangre, la señal de sangre. Aleluya. Efesios 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo nos selló. Amén. Ahora, bueno, esto es un entre paréntesis,
Pero acá dice que el Espíritu Santo se contrista. Amén. El Espíritu Santo se contrista. Y esa es un carácter, esa es una característica, por así decirlo, del propio Señor Jesús, el cual estaba triste por la partida de su amigo Lázaro. ¿Se dan cuenta? Hay algo y hay un misterio ahí. ¿Cómo puede ser que el Espíritu Santo se contriste? Amén. Gloria a Dios. El Padre no se contrista. El Padre no se contrista. Amén. Pero hubo un momento en donde el Hijo sí estaba triste, y acá nos damos cuenta que el Espíritu Santo también puede contristarse. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué misterio nos tiene la Biblia aquí? Amén. Porque recordemos, vuelvo a repetir, Dios, el Todopoderoso, Dios Padre, no se puede contristar. Él está por encima de, por así decirlo, sentimientos humanos o algo por el estilo. Amén. Es por esa razón de que una hermana en los tiempos del profeta dudó de la divinidad de Jesús. Dudó de la divinidad de Jesús porque ella le dijo, hermano Abraham, ¿sabe algo? ¿Qué? Dijo el profeta. Jesús no podía ser Dios. Y el profeta dijo, ¿por qué? Deme su argumento. Porque Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y Dios no puede llorar, Dios no puede tener esa clase de sentimientos. Y el profeta dijo, sí, es verdad que lloró. Pero luego él se levantó y dijo, Lázaro, sal fuera. Y eso no podía ser un hombre, tenía que ser Dios. Amén. Pero aquí notamos que el Espíritu Santo, el cual procede de Dios, se puede contristar. Amén. El profeta dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también. Amén. Es el Espíritu de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo mantiene una vinculación también, una vinculación muy fuerte con el Señor Jesucristo. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros podemos decir a viva voz que es Jesucristo viviendo en nosotros. Amén. El Espíritu Santo y Jesucristo tienen una vinculación perfecta, porque el Señor Jesucristo está arriba. Está arriba, la Biblia dice que está a la diestra del Padre. Esteban dijo, veo los cielos abiertos. Cuando Esteban estaba partiendo, cuando Esteban estaba por entregar el Espíritu, Esteban dijo, veo los cielos abiertos y veo al Padre. Y a su diestra veo al Hijo de Dios. Vio a Jesucristo. Amén. Evidentemente los fariseos ahí quisieron matarle aún más. Porque que Esteban haya declarado que vio a Jesucristo al lado del Padre, amén, esa visión para los fariseos debe haber sido de lo más hereje, amén. Entonces, el Espíritu Santo, amén, viene a nosotros, y el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. El profeta dice que son las tres dispensaciones del Hijo. El profeta dijo que primero viene como hijo del hombre en sus 3 años y medio. Él fue un profeta. Jesús fue un profeta. Luego, en estas 7 edades de la iglesia, ahora se designa como el Hijo de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Y en el milenio vendrá la dispensación del Hijo, pero del Hijo de David. O sea, el milenio será un milenio salomónico, en donde no va a haber guerra y será solo prosperidad y riqueza. Gloria a Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Fíjese el sello, fíjese de este sello. Dice que este es el fundamento,
pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Este es el sello, la letra Tav. Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, ya los conoce. Pablo dice, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó también predestinó, etcétera, etcétera. Amén. O sea, el que los conoce. La palabra conocer significa tener una experiencia con alguien. Tener una experiencia con. Amén. Gloria a Dios. Y también que dice, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces la letra Tav es un sello. La Tav, la cual simbólicamente, en forma de dibujo, el hebreo pictográfico es una cruz. Amén. La cruz en la cual nuestro Jesús fue el sacrificio para nosotros. Amén. Entonces ese es el sello, la señal, la marca. El Espíritu Santo que transforma nuestra vida. Y esto pudo haberse efectuado tras el sacrificio de Jesús, su resurrección, su ascensión y el descenso del Espíritu Santo. Amén. Por la victoria de Jesús, Él como el segundo Adán, Él como el postrer Adán, restaura la creación y nos hace nuevas criaturas. Amén. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Eso dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Cuerpo y espíritu son de Dios. Ahora, a este precio, ¿a quién se le pagó este precio? Algunos piensan que este precio le fue pagado a Lucifer. Lucifer no tiene nada que ver en esto. No tenemos por qué pedirle cuentas a Lucifer. Al diablo no hay que rendirle ni una cuenta a él. ¿Amén? Pero al que había que pedirle cuenta era Dios mismo. Era Dios, era el Padre. Entonces, Dios amó al mundo y por eso envía a su Hijo, aquel que fue engendrado de Él, lo envía para dar su vida por nosotros. Entonces, el Hijo enviado, o sea, su sangre, la señal, es entregada al Padre. Y el Padre, en esa fiesta de las primicias, día domingo, el Padre en ese día domingo, porque la Biblia dice que en la fiesta de las primicias era el día postrero al día de reposo. Entonces en el día domingo, en el día de resurrección, en el día de las primicias, la fiesta de las primicias, el Padre acepta el sacrificio por el Señor Jesús. Amén, por el Señor Jesús. Entonces, el precio fue pagado. El precio fue pagado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Este precio ya fue definido incluso desde antes de la fundación del mundo. Pero Jesús tenía que pagar tangible ese precio. Amén. Pablo dice, justamente a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, ¿cómo podríamos ser predestinados nosotros? ¿Cómo es que nosotros podríamos ser predestinados? Pues vino una inmolación en el principio del mundo. Hubo una inmolación, hubo una muerte, hubo una separación. Las letras fueron separadas en el principio del mundo. Y siendo las letras separadas, que eso es un tipificado muerte, porque muerte es separación, pero bueno, la unión generó sustancia, materia prima, y de esa sangre que generó la muerte, porque después Jesús muriendo en la cruz brotó sangre.
Brotó sangre de ahí. ¿Qué es eso? La sangre es tipo el Espíritu Santo. Entonces, la sangre que brotó en el principio del mundo, no se imaginen una sangre tangible corriendo, no, es el Espíritu Santo que procedió del Hijo. Amén, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Elohim, Dios mismo, Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre engendró al Hijo, las letras fueron separadas, luego fueron unidas, se ejecutó la creación y en esa materia prima el Espíritu Santo escribió nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia, es el Espíritu Santo el escriba, es el Espíritu Santo el escriba. Recuerden, el verbo es la palabra, Jesús es la palabra. El Espíritu Santo es el escriba. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay muchos misterios en esta palabra. Amén. Hay muchos misterios. Amén. Y si nos damos cuenta, todos estos misterios, todas estas letras, ha servido para conocer más a Dios. Ha servido para conocer más a Dios, ha servido para entenderle de una mejor manera. Incluso se nos ha aclarado muchas cosas de que nosotros no somos trinitarios o triteístas que creemos en tres dioses. No, nosotros no somos unitarios de que tenemos un Dios, el Padre, y el Hijo de Dios sí lo vemos, pero Él no es Dios. Él no es Dios. Eso es blasfemia. El Hijo de Dios sí que es Dios. No somos unicitarios. No somos unicitarios que dicen que ese, por así decirlo, es el mismo Dios cambiando de modos. Cambiando de modos, o sea, es el mismo Dios siendo modalista. Cambiando de modo, ahora me place ser el Padre y ahora me place ser el Hijo, ahora me place ser el Espíritu Santo, porque hay muchas de las situaciones que no cuadrarían de ese modo, porque nosotros no podremos tener, por así decirlo, al Señor Jesús en medio de los discípulos, por ejemplo, en la transfiguración, y que la voz del cielo diga, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, si nosotros fuéramos unicitarios modalistas, es que el Señor Jesucristo estaría ahí con los discípulos y él, por así decirlo, haría como una mueca, como ventrílocuo, y diría, este es mi Hijo amado, como que apareciera la voz del cielo del mismo, este es mi Hijo amado, a él oír. No es así. No es así. Hay que desarraigar esa mala creencia. Esa es una mala creencia. Lo digo con todas las letras, y yo sé que muchos hermanos del mensaje me van a criticar porque ellos creen que tener un Dios con tres oficios es ser modalista. Eso no es cierto, no es cierto. No está bien. ¿Por qué? Porque si uno es unicitario, uno está diciendo que es el Padre que se torna Hijo. Entonces el Hijo de Dios no existió nunca porque es el Padre. Es el propio Padre dando su vida en la cruz. Y déjeme decirle, ese es un error gravísimo. Ese es un error gravísimo porque la Biblia dice, Jesús dice, el que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que no cree en el Hijo, no cree en el Padre. Amén. Y si alguien cree que es el Padre haciéndose el Hijo y es en verdad, y uno dice, este es el Hijo de Dios, pero en verdad es el Padre, eso es un error. Eso es un error porque en verdad no estamos creyendo en el Hijo de Dios. No estamos creyendo en el Hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no habría una contradicción en las Escrituras, porque la Biblia dice que al Padre nadie le ha visto y nadie le va a ver jamás. La Biblia no se puede contradecir, pero la Biblia dice, el propio Juan dice, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer, porque el Hijo de Dios es la imagen del Dios, el Dios visible, no.
El Hijo es la imagen del Dios invisible. Y la Biblia dice también que el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. Ya estamos dándonos cuenta que el resplandor es el Hijo, pero el núcleo que genera el resplandor es el Padre. Amén. Y la Biblia dice que en Jesucristo, que en Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Ahí estamos haciendo una separación. En Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, cuando vemos a Jesús, ¿vemos al Padre? Efectivamente, sí, sí vemos al Padre. Si vemos al Padre, Felipe dijo, Señor Maestro, solamente muéstranos al Padre. Pero Jesús es la imagen del Dios invisible. Felipe, tanto tiempo que llevamos juntos y aún no me conoces. Jesús estaba diciéndole, yo soy el Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, si alguien es unicitario, debe sacar de su diccionario, sacar de su léxico el Padre y el Hijo. Solamente tendría que hablar de, por así decirlo, Dios. Dios nada más. ¿Por qué? Porque si es unicitario, si es, por así decirlo, el propio Dios Padre, que es el propio Padre Jesús, es el propio Padre el Espíritu Santo, entonces es solamente el Padre. Y el Padre, fíjese, el Padre no se puede engendrar a sí mismo. Es un Padre el cual engendra un Hijo. Amén. Sin embargo, no estamos hablando de dos dioses. Ahí es donde caen los dualistas. Ahí es donde caen los dualistas porque dice, está el Padre y engendró al Hijo. Ay, el Hijo obviamente es Dios. ¿Ya? Y ahí tenemos dos dioses por separado. No. No tenemos dos dioses por separado. Tampoco tenemos tres dioses por separado, como lo creen los triteístas, o sea, los tres dioses. De mala manera, hicieron dibujos antiguos cristianos en las primeras edades de la iglesia y dibujaron al Padre, un hombre anciano, al Hijo, un hombre más joven, y al Espíritu Santo como una paloma. El Espíritu Santo no se puede ver. El Padre no se puede ver. En esa imagen, si alguien quisiera recrear esa imagen, ¿a quién solamente dibujaríamos? A Jesucristo, al Hijo de Dios, porque el Espíritu es invisible. El Padre y el Espíritu es invisible. Al único que nosotros vemos es a Jesucristo, en donde está el Padre y el Espíritu Santo, porque fíjese, el Padre, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo nos bautizamos nosotros? Jesucristo. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice que tres. Ojo, fíjese lo que dice aquí. Acá no dice que es uno el que da testimonio en los cielos. Juan dice, son tres los que dan testimonios en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan? Y estos tres son uno. Estos tres son uno. El que es unicitario no puede explicar ese versículo. El que es unicitario no puede explicar ese versículo. El que es unitario, tampoco puede explicar el versículo. Porque el unitario, ¿qué hace el unitario? El que tiene a Dios y tiene al Hijo y dice, Dios el Padre es Espíritu y el Espíritu Santo es el mismo Padre, porque el Padre es Espíritu, el Espíritu Santo es el Espíritu, entonces es lo mismo y tenemos al Hijo que es carne. Y el Hijo no es Dios porque es carne. Dios es el único Dios. ¿Por qué falla también el unitario? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo procede de Dios. Eso es algo distinto. O sea, el Espíritu Santo procede de Dios, tal cual como el propio Jesús procede del Padre, porque Él fue engendrado del Padre.
¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo procede de Dios, ¿para qué? Para ejecutar a otros atributos de Dios. Así lo dijo el profeta, Dios está lleno de atributos. Está lleno de atributos Dios. Amén. Pero quiero enfocar que el Padre y el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero ejecutan, por así decirlo, diferentes trabajos u oficios. Amén. ¿Por qué? Déjeme decirle, el Padre no se contrista, pero la Biblia acá leímos que el Espíritu Santo sí que se contrista. No contristéis al Espíritu Santo, dijo Pablo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, volviendo, retomemos un poco Cantares 4, versículo 12. Esto lo vimos en otro, si no me equivoco, en otra predicación. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Amén. ¿Qué quiere decir este versículo? Nosotros tuvimos casi un año estudiando el río de vida. Quiere decir que el río de vida está dentro de la esposa del Cordero. Amén. Y que ese flujo de eternidad, amén, no se puede escapar de nosotros. O sea, la eternidad está, por así decirlo, sellada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la selló. La eternidad no se puede escapar por ningún poro de nuestra alma. El Espíritu Santo la selló. Aleluya. Y no hay ninguna grieta por nuestra alma en donde se pueda escapar la eternidad. Jesucristo nos ha sellado y en nosotros está contenida toda la palabra. Amén. Toda la palabra está contenida en nosotros. Todo este alfabeto hebreo está contenido en nosotros. Ahora que ya lo hemos estudiado, ahora que ya llegamos a la consumación de estas predicaciones, podemos decir que estas letras están en nosotros. Amén. Porque podría estar en nosotros sin haberla estudiado porque es parte de la palabra. Sí, estos misterios, esta revelación estaban en nosotros. Antes de ir estas revelaciones, sí que estaban. Porque teniendo incluso una gota de la eternidad de Jesucristo en nosotros, ya tenemos todo ese mar omnipotente de Él. Pero que ahora haya llegado esta revelación a nuestra vida, pues ahora brota en nosotros otras cualidades, otras capacidades, cosas que podemos tomar, cosas que podemos tomar como armas nosotros y defendernos del enemigo. Amén. Mientras más revelación obtenemos, mejor estamos capacitados para vivir en este último tiempo. Gloria a Dios. Salmo 51, versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjese lo que le dice David a Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo estaba vigente en los tiempos de David, en los tiempos antiguos, sí. El Espíritu Santo estaba vigente. Amén. Ahora cuando el Espíritu Santo entra en nuestra alma, entra un momento para darnos una euforia y luego salir y retirarse. El Espíritu Santo entra en nuestra alma y cuando esta carne es débil, el Espíritu Santo dice, me defraudaste, ya te abandono. ¿No? Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra carne, entra para quedarse. Entra para quedarse. El Espíritu Santo, déjeme decirle, el Espíritu Santo incluso es más fiel, es más comprensivo que cualquier persona que usted haya tenido a su lado. Es más comprensivo y más fiel. Porque déjeme decirle, puede haber un anciano o una anciana de 90 años, pero si ese anciano o esa anciana viene otro viejito y este le coquetea a esta otra, se le da la locura a la ancianita, ¡ay, me divorcio de ti! Y se enojan. ¿Por qué? Porque aún tenía celos,
y se divorció. Lo mismo con una pareja de 30, de 40, de 50. O sea, a un error de este calibre, inmediatamente, oye, eres un banal, y me divorcio de ti, no te quiero ver más. Oye, qué tremendo sería el Espíritu Santo si fuera así con nosotros. Qué tremendo sería. Porque déjeme decirle, usted y yo hemos sido infieles a la palabra, aún sabiendo la verdad, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Jesucristo por su misericordia. Gracias a Jesucristo por su gracia, por su perdón, por ser tardo para la ira. Tardo para la ira, grande misericordia. Ese es uno de los nombres de Jehová. Tardo para la ira. Grande en misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, David, él tenía una aflicción en él. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en esa época el Espíritu Santo sí que podía dejarle. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque una gran diferencia hizo que Jesucristo diera su vida en la cruz. Esa es la gran diferencia. El Señor Jesús, al dar su vida en la cruz, ahora el Espíritu Santo que ingresa al creyente, ahora se torna inseparable con el creyente. Ahora Él no se irá, por ningún motivo se irá. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo, dio su vida ¿en dónde? ¿En dónde dio su vida? En una letra Tav. Dio su vida en una tab, en una cruz. La tab es una cruz. El buey, nuestro Aleph, dio su vida en una cruz. Amén. ¿Y qué esa cruz qué simbolizaba? ¿Qué significa la tab? Señal, marca, sello. El Señor Jesús estaba abriendo los portales en aquellos momentos para que nosotros fuésemos sellados en este último tiempo. Entonces, primeramente, dice, hay un sello, fíjese, ¿cómo fue el arca de Noé? Fue calafateada por fuera y por dentro, por fuera y por dentro, amén. Entonces, ¿cómo nosotros somos sellados también? Apocalipsis nos habla de un libro de 7 sellos, con sellos que están por dentro del libro y por fuera del libro. Fíjense en eso, es un misterio. El profeta en una ocasión dijo, yo siempre pensé que los sellos que estaban por fuera del libro, eran una palabra, eran misterios que estaban fuera de la Biblia, o sea, fuera del libro. Pero el profeta dijo, pero Dios me enseñó que eso no puede ser posible, porque no se le puede ni quitar ni añadir a la palabra. Es algo que siempre estuvo dentro del libro, dijo el profeta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué el libro estaba sellado por dentro y por fuera? ¿Qué estaba tipificando el libro? Recuerden que el profeta dijo ella, o sea, refiriéndose a la esposa, ella es él. El libro está simbolizando a Jesucristo, es el propio Jesucristo, es la propia palabra, es el verbo que está sellado por dentro y por fuera. Amén. Eternidad por dentro, eternidad por fuera. El alma, eternidad por dentro, un cuerpo glorificado por fuera. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? En Cantares 4 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. O sea, una fuente sellada, una fuente por dentro sellada. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? Ahora cambia la situación o se perfecciona aún más, dice ahora. Entonces ahora, conocer a Dios, tener la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? ¿Qué produce ahora? Cantares capítulo 8, versículo 6, dice ahora él, dice el esposo, dice, ponme. O sea, el esposo dice, ponme. A mí, dice el esposo, ponme, a mí. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Fíjese lo que le está diciendo el esposo. El esposo le está diciendo a ella, no quiero solamente
verte, por así decirlo, santificada por fuera. No quiero solamente verte con falda larga, pelo largo, bien arreglado, bien cristiano aparentemente, buena cristiana, con apariencia de cristiana, etcétera. Pero ahora dice el esposo, pero ahora ponme a mí como un sello sobre tu corazón. El Señor Jesucristo, ¿dónde quiere estar? En nuestra alma, en nuestro corazón. Poner a Jesucristo en nuestro corazón. Los 7 sellos en nuestro corazón. Los 7 truenos, los cuales son las verdades contenidas en los sellos. Eso hay que poner en nuestro corazón. Y cuando Jesucristo está en nuestro corazón, déjenme decirles que ese pecado que lo ha perseguido quizás desde un niño, desde una niña, ese pecado que prácticamente es imposible escapar de eso, ahora se hace sencillo evitarlo, sencillo derrotarlo. Amén. Está muy mal el dicho cuando se dice, este pecado lo cometió esta mujer, bueno, porque es mujer. O este pecado lo cometió el hombre, bueno, pues que es hombre. O algo por el estilo. Siendo hombre, sea mujer, etcétera, etcétera. Todos son débiles, sí. Pero Jesucristo estando en nosotros, Él vencerá nuestras debilidades. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La experiencia con el Espíritu Santo. Jeremías 31, versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice, escribiré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice. O sea, lo mismo que dice Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón. Aleluya. En Hebreos se hace referencia a esta cita, a esta misma cita. Dice, Hebreos 10:16, dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Amén? El sello de Dios, la señal de Dios. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. De mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo escribirá su nombre en nosotros. El nombre de Dios lo escribirá en nosotros. Amén. Y fíjese ¿quién habla aquí? ¿Quién habla aquí cuando dice, al que venciere yo lo haré columna? Amén. ¿Quién habla aquí? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Todos estos mensajes de las 7 iglesias es Jesucristo relatándole a Juan estas cosas. Y es aquí donde también puede surgir una duda. Y esta es una entre paréntesis porque no es 100% lo que estamos trazando en la letra Tab. Pero aquí puede surgir una duda. Si es Jesucristo hablándole a Juan estas cosas, amén, ¿por qué el Señor Jesucristo, si Él es Dios, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Sí, ¿verdad? Jesucristo es Dios. Pero si Jesucristo es Dios, ¿por qué razón Él dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios? Aquí está hablando Jesucristo, en el templo de mi Dios. Y en muchas ocasiones en este versículo dice, de mi Dios. Y es Jesucristo hablando. Dice, nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, dice Jesucristo. Y el nombre de la ciudad de
mi Dios, dice Jesucristo nuevamente, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, nuevamente dice el Señor Jesucristo. Entonces, ahí viene el unitario, el cual critica la deidad de Jesucristo. Amén. Porque después saca el versículo donde dice, Jehová, solamente hay un solo Dios y no hay nada, y no hay más Dios fuera de mí. ¿Ya? Entonces ahí dicen, si Jesucristo está diciendo, mi Dios, ellos dicen, Jesucristo está diciendo que Él tiene un Dios. Por lo tanto, Él no puede ser Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo piensa el unitario? Resulta ser que ellos están mal. Jesucristo no es un Dios apartado del propio Dios, del propio Padre. No es otro Dios. Porque si fuese otro Dios seríamos dualistas. No. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son el mismo Dios. Estos tres que dan testimonio en el cielo, el apóstol Juan dice que son uno. Son el mismo Dios. Pero ahora, ¿por qué Jesucristo está diciendo de mi Dios? De mi Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo pudo decir en Apocalipsis, yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo, y estoy y vivo por los siglos de los siglos? ¿Eso lo podría decir el Padre? ¿Lo podría decir el Padre? No lo podría decir el Padre, porque el Padre no puede dar su vida. El Padre no puede dar su vida. El Padre es eterno. Dios, el gran Jehová, amén, es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, amén, no puede dar su vida. El que podía dar su vida era el Hijo. Era el Hijo. Por eso ahí Jesucristo dice, yo era el que estaba muerto, pero ahora vivo. Esa frase no la podía decir Melquisedec, porque Melquisedec dice en la Biblia que él no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, y decía, no tiene ni principio ni fin de días. Esa es la definición de Dios mismo, Dios Padre. Amén. Porque no tiene principio ni fin. O sea, no pasa por él la muerte. Pero sobre el Hijo de Dios sí, la Biblia dice que sí gustó la muerte. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Ahora, retomando, ¿por qué Jesucristo, si Jesucristo es Dios, por qué Jesucristo está repitiendo varias veces, de mi Dios, de mi Dios, de mi Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, en Filipenses capítulo 2, si no me equivoco, dice que Jesús, para descender, se despojó de sí mismo. No quiso venir siendo igual a Dios, sino que se vino semejante al hombre. Él vino semejante al hombre. ¿Para qué? Para ser Jesucristo hombre, como dice Pablo. Entonces, como hombre, ahora ya no estamos, por así decirlo, en un estudio idéntico de la deidad. Estudiar la deidad, estudiar al Padre, el Verbo eterno, el Hijo, el Espíritu Santo, eso es estudiar la deidad. Pero ahora, cuando el Verbo se reviste de humanidad, ahora el Verbo se echó carne, ahora ya no entramos, por así decirlo, en materia de lleno en deidad, sino que ahora entramos en cristología, para entender a Cristo. Para entender al Hijo de Dios es cristología. Entonces Jesucristo, venciendo la muerte, siendo Dios, Jesucristo, ¿Él es hombre? ¿Él es hombre? Sí, Él es hombre. Él es hombre. Él es hombre. ¿Por qué? Porque Él tiene un cuerpo humano que vino a la tierra, dio su vida y levantó el mismo cuerpo, un cuerpo de hombre, el cual tenía las mismas llagas en las manos, las mismas llagas en el costado, las mismas cicatrices en su frente, era el mismo cuerpo de hombre. Fíjese, nuestro Dios es un hombre. Su nombre es el Señor Jesucristo, en donde en Él mora toda la plenitud de la deidad.
Entonces, como hombre, él puede decir, mi Dios, mi Dios. Fíjese que Lucas que escribió el propio nombre, el libro de Lucas y Hechos, Lucas dice María, madre de nuestro Señor. Y ahí los católicos se confunden, madre del Señor. O sea, María es la madre de Dios. Jesús era Dios al nacer. Jesús era Dios al nacer, sí era Dios. ¿Por qué? Porque Isaías dice que el niño nacería y sería Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? El Dios con nosotros. O sea, el niño era Dios, sí era Dios. Pero el profeta dice, pero Jesús no era Dios a los 12 años. Hay una contradicción con lo que dice el profeta Isaías y con lo que dice William Branham. No hay una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿a qué le está llamando que el profeta diga que Jesús no era Dios a los 12 años? Se estaba refiriendo a que en Jesús a los 12 años no estaba la plenitud de la deidad en él. No estaba la plenitud de la deidad en él. A eso se estaba refiriendo el profeta. Pero déjeme decirle, Jesús no hizo ningún milagro siendo un niño. Pero la propia Biblia dice, si no me equivoco es Lucas, quien lo dice, que dice sobre el testimonio de María. Y dice que María guardaba en su corazón el testimonio de vivir con Jesús. ¿Qué está queriendo decir ahí? ¿Qué está queriendo decir ahí? Que María podía ver lo perfecto que era Jesús. ¿Se dan cuenta? Jesús siendo un niño no cometió ningún pecado. Pero si a Jesús, un ejemplo, le enseñaba la tabla del 2, se la aprendía en el momento en que se la decían. Y eso es milagroso. Eso es milagroso. Si a Jesús le decían, no vayas para allá porque te puedes caer, Jesús nunca pisaba ese lugar como un niño. Si a Jesús le decía, lávate las manos porque acabas de jugar en la tierra, lávate las manos, Jesús siempre, a raíz de que aprendió ese conocimiento, siempre ahora, sin que María ahora le diga, después de jugar, lávate las manos, Jesús terminaba de jugar y se iba solo a lavarse las manos. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Como hombre, él tenía que aprender. Como Dios, era perfecto. Nunca se equivocó. ¿A qué se define eso? ¿A qué se define que en un mismo cuerpo hayan dos naturalezas? Eso se llama hipóstasis. Unión hipostática, que en un mismo cuerpo hay dos naturalezas. Amén. La perfección estaba reflejando su naturaleza divina. Su etapa de aprendizaje era su naturaleza humana. Amén. Porque Jesús vino como hombre. Vino como hombre. Entonces, aquí estamos respondiendo por qué Jesús dijo, mi Dios. Porque como hombre, todo hombre tenemos al Padre como Dios. Todo hombre dice, mi Dios. Mi Dios. Todo hombre. Jesús como hombre, ¿tuvo madre? Sí, María. No es que haya sido quizás su madre biológica, pero sí él salió de ella. María no es la madre biológica de Jesús. Porque si la tecnología hubiese estado en aquel día, Jesús, por así decirlo, se perdió Jesús. Se perdió Jesús estando allá en el templo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba con los maestros? Se perdió Jesús. Aquí encontramos María al niño. Pero ¿será verdad de ellos? ¿Será verdad de ellos Jesús? Vamos a hacer un control de ADN. Y el control de ADN de Jesús y de María no coincidirían. ¿Por qué? Porque óvulo y esperma fueron creados en el vientre de María. Amén. No fue la sangre de María que le otorgó a Jesús. Porque si no, porque la sangre de María venía corrompida, venía pecaminosa. Si David dijo, en pecado me concibió mi madre. Si María hubiese puesto en ella cromosomas en Jesús, Jesús habría venido con propenso al pecado. ¿Ven? Entonces,
en una pincelada, hemos respondido por qué Jesús dice mi Dios. Porque Jesús, como hombre, puede tener una madre, como hombre puede tener sus hermanos. La Biblia dice, ahí vienen los hermanos de Jesús. ¿Dios tiene hermanos? No tiene hermanos. ¿Dios tiene madre? No, la Biblia dice que Dios no tiene ni padre ni madre. No tiene genealogía. Pero la Biblia, leemos en la Biblia la genealogía de Jesucristo. Sale hasta como título ahí. La genealogía de Jesucristo. Y hay algunos que dicen, ¿se dan cuenta? Jesucristo no puede ser Dios porque tiene genealogía. Pero ahí fallan. Porque Jesucristo es Dios hombre. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque tenía que venir nuestro Dios hombre para rescatar al hombre. Y la Biblia dice, y por eso es que la Biblia dice en Hebreos, que ahora como Jesús vino a padecer todo lo que padece el hombre, ahora Él es apto para compadecerse de nosotros. Dios el Padre no podría, solamente en teoría podría saberlo, pero no por experiencia. Pero la vinculación de la deidad de Jesús como el Hijo, porque Él tenía la naturaleza divina y humana en Él, la vinculación de la deidad que tenía Jesús en su nacimiento, todo ese conocimiento iba directo al Padre. Entonces cuando Jesús, Él era un bebé siendo amamantado por María, ahí el profeta dice, era bebé Jehová siendo amamantado. ¿Se dan cuenta? Era bebé Jehová. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, Jesús es Dios. Jesús era Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces muchos caen en esa falencia de no reconocer la humanidad de Jesús. Como hombre, Jesús puede decir, mi Dios. Como hombre, Jesús se dirigió a María en la cruz. Mujer, no le dijo madre, mujer, he ahí tu hijo. Y le mostró a Juan. ¿Por qué se vio en la necesidad Jesús de decir eso en la cruz? ¿Por qué se vio en la necesidad de hacer eso Jesús? Porque Jesús, Él era hombre. Él era hombre. Y la hipóstasis, la deidad, la plenitud de la deidad fue sacada en Getsemaní, pero las dos naturalezas de Jesús se mantuvieron en Él. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvieron en Él? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se mantuvieron en Él? La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, dice la Biblia. Amén. Pero si la plenitud de la deidad estaba en Jesús, en la cruz, iba a ser imposible que Él muriera. Iba a ser como Juan siendo depositado en el aceite hirviendo y no iba a morir. Por eso en que en Getsemaní, en la prensa de olivo, tenía que salir todo el aceite de Él. La plenitud de la deidad que estaba en Jesús tuvo que salir de Él. Pero ojo, tal cual como Jesús nació, con dos naturalezas, porque fue el verbo eterno, que se revistió de humanidad, o sea, era naturaleza divina y humana a la vez. Ojo, no es un hombre haciéndose Dios. Eso es lo que pensaron los fariseos. Tú siendo hombre te haces Dios. No, era Dios haciéndose hombre. Era Dios haciéndose hombre. Amén. Por eso es que en Jesús estaba la naturaleza humana y divina. Estaba la naturaleza humana y divina en Jesús cuando nació, y cuando en el Getsemaní se sacó todo el aceite, esa naturaleza divina no salió de Él. No salió de Él. ¿Por qué? ¿Por qué no salió de Jesús su naturaleza divina? Porque si hubiese quedado, fíjese, ¿por qué salió la deidad de Él, la plenitud de la deidad? Porque como Dios no hubiese muerto jamás, era eterno. Pero ¿por qué la naturaleza divina estaba en Jesús? Porque si un humano común y corriente hubiese dado la vida por nosotros, esa sangre hubiese quedado en el piso como cualquier otro profeta,
y no hubiese venido esa sangre a nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos entrelazando el rompecabezas. Estamos entrelazando el rompecabezas. Porque Jesús no era, por así decirlo, como Isaías que fue aserrado. No era como Isaías que fue aserrado. Si en Jesús salió la plenitud de la deidad, salió todo Dios de él, pero en él aún quedaba esa naturaleza divina. Aún quedaba la naturaleza divina. Esto es difícil de entender. Es difícil de entender. Pero a raíz de esta explicación entendemos por qué es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Se dan cuenta? Por esa naturaleza divina. Porque la naturaleza divina era la vinculación que tenía con el Padre. En donde el Padre podía conocer desde el nacimiento hasta su muerte, pudo conocer el Padre por experiencia todos esos acontecimientos. Amén. Y es por esa razón que tenemos un buen abogado con el Padre. Porque el abogado padeció todas esas cosas y el juez ahora, por la experiencia del Hijo, conoce ahora por experiencia también todo lo que padeció como humano el Señor Jesús. Y es por eso que ahora Dios en su justicia nos justifica. Porque si tenemos a un Dios que no nos conoce, Él nos mataría. Déjeme decirle, Él nos mataría. Pero a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios, Dios conoce, como son los bebés, como son los niños, como es trabajar, como es la debilidad humana, como es morir. Porque el Hijo de Dios, al morir, el Padre ahora también tiene ese conocimiento por experiencia. Por el Padre no pasó muerte alguna, pero la muerte del Hijo, Él. Ahora el Padre por experiencia sabe lo que es estar separado de Él. ¿Se dan cuenta? El Padre ahora por experiencia sabe lo que sufrió el Hijo al estar separado de Él, lo que es la muerte. Él sabe lo que es ir ahora al infierno, porque Jesús fue al infierno por nosotros. Amén. Y todo lo que le he comentado, justamente es el sello de Jesucristo. En el sello de Jesucristo, en el Espíritu Santo, en el sello de Jesucristo, en esta letra Tav, está todo el recorrido que hizo Jesucristo por nosotros. Porque es el Aleph yendo a la Tav, es toda la palabra, es todo lo que Él padeció, todo lo que Él vivió, todo lo que Él se esforzó por nosotros. Todo eso está sellado en nosotros y esa es su firma. Todo lo que yo he hecho por ustedes, y es por eso que ustedes no se pueden perder. No se pueden perder. Porque Jesucristo dice, no pasé por lo que pasé para perderlos a ustedes, para perderme a mí. No pasé por lo que pasé por perderlos a ellos. Por eso Jesús dijo, Padre, guárdalos en esa oración de Juan 17. Y no solo a estos dice, sino a aquellos también que han de creer por la palabra de estos, de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Entonces Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Este versículo es para nosotros. Este versículo es para nosotros, no se confunda. Hay 144,000 que son judíos, sí, pero yo puedo probarles por la palabra que hay unos 144,000 celestiales que tienen un cántico nuevo. Hay un cántico. Fíjese, yo lo estudié, lo vi por Apocalipsis. Hay unos 144,000 que sí, efectivamente, es el pueblo de Israel. Esos son lo tangible que tiene ahí. Pero nosotros somos los 144,000 espirituales que tiene Jesucristo. Amén. Porque déjeme decirle
Toda la palabra, todo lo que sale aquí, toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Y toda escritura, toda esta palabra nos sirve para redarguirnos, para instruirnos en justicia, para que nosotros seamos perfectos. Entonces, el principio espiritual de los 144.000 que está en la Biblia, que tienen el cántico nuevo, estos 144.000, que fue prometido en Apocalipsis 3:12, que íbamos a recibir el nombre de Jesucristo, el nombre de su Padre, en nosotros. Aquí dice, estos 144.000 tenían el nombre de Él y el de su Padre. De Él, ¿quién es Él? El del Cordero y el de su Padre, escrito en la frente. Amén. Entonces tomemos esta letra Tav, esta señal que será escrita en nuestra frente. El nombre del Padre y del Hijo, el nombre del tabernáculo y del templo. El principio espiritual del tabernáculo y del templo escrito en nosotros, porque nosotros tenemos esos principios espirituales. Gloria al nombre del Señor. Y esta letra Tav, que se dibuja como una cruz, pues ha sido una perfecta introducción a lo que vamos a continuar en la siguiente predicación. ¿Por qué? Porque vamos a explicar ahora en detalle el tabernáculo mosaico. ¿Y el tabernáculo mosaico qué es? No es nada más y nada menos que la propia estatura espiritual de Jesucristo crucificado. El tabernáculo es una cruz. El tabernáculo de Moisés representa una cruz, y la cruz es la letra Tav, sello, señal, marca, letra Tav. Así que vamos a iniciar con el tabernáculo de Moisés en el próximo sermón. Un gran shalom a cada uno de ustedes.